Buen día. Bueno, vamos a comenzar. Acá en el aula virtual está María Elena Lucero, Walter Taylor y Josefina Codarini. Los primeros son profes. Josefina es la jurado alumna. Bueno, y yo soy Virginia Loe, la profe titular. Te vamos a proponer, como decía en el acta, que tenés 15 minutos para desarrollar tu exposición. No sé si necesitas compartir pantalla o no para hacerlo, pero si no querés compartir pantalla, te pedimos que lo hagas ahora para No, asegurarnos. Ok, no, está bien. En bueno, este, en este compartir es compartir el trabajo práctico. sí, claro. Bien, perfecto. Bueno, Tenés 15 minutos, a los 10 minutos te aviso, o sea, te voy a decir, faltan 5 para que manejes tu tiempo. perfecto. Decime Muchísimas cuándo gracias. empezás y ya empiezo a cronometrar. Bien, arranco ya. Sí. Bueno, para el desarrollo del trabajo tuve en cuenta principalmente los alcances tanto del título de licenciado o licenciada en diseño gráfico y los alcances del título de licenciada o licenciado en diseño de indumentaria textil, ¿no? Principalmente dentro de los alcances del título de diseño gráfico, tuve en cuenta el objetivo de realizar el estudio, diseño, planificación y desarrollo de comunicaciones visuales en cualquiera de sus escalas, atendiendo principios de necesidad, funcionalidad, mercado, producción, ¿no? Y entre los alcances del título de licenciado o licenciada en diseño de indumentaria y textil, tuve en cuenta el diseñar los medios expresivos y comunicacionales del proceso proyectual, participar en la investigación, análisis de tendencias estéticas específicas del campo del diseño de indumentaria, textil y de la. Entonces, yendo a lo concreto del trabajo práctico en sí, el trabajo consiste en lo siguiente. A partir de el archivo que cada estudiante pueda tener en su carrete de fotografías del celular, ellos van a hacer una selección, luego mostraré la resolución tanto individual como grupal, pero el trabajo que une, ya sea una u otra la resolución, es tomar fotografías de este carrete, hacer una selección no mayor a las 3 imágenes, y a partir de estas 3 imágenes, no solo hacer un análisis semiótico y simbólico del por qué las elige, sino a su vez indagar en la experimentación con estas imágenes. Esta experimentación, ¿cómo se va a dar? Principalmente a través de la impresión. Entonces, a mí me interesa que puedan investigar no solo en las distintas variables de tamaño, ya sea trabajar en A4, A3, A2, A0, sino además trabajar las distintas materialidades que pueden tener los gramajes, las texturas de los papeles, como así también pensar la imagen en términos digitales. Es decir, cómo sería esa imagen si es mostrada a través de dispositivos electrónicos, ya sea celulares, ya sea computadoras, así mismo como proyectores. Entonces, de alguna manera, el trabajo a mí lo que me interesa y que está vinculado también a mi práctica profesional y personal es esta posibilidad de experimentar y de ver la potencia que tiene una imagen y cómo esa imagen puede variar y puede volverse completamente otra de acuerdo a la materialidad que utilicemos, de acuerdo a la variedad también de color, ¿no?, que se establece en cada uno de sus casos, y en cuanto a las posibilidades que tiene en el campo de lo real, ¿no? ¿Cómo sería una imagen pensada para para una, una dimensión material, una dimensión, o sea, digo, estamos en un área y en una era en cuanto lo digital nos está atravesando de una gran manera. Entonces, antes la materialidad física tenía una fuerza y creo que ahora esa materialidad se viene a poner a un mismo nivel de lo digital. Así que bueno, principalmente ese sería el ejercicio. Estoy abierto a consultas y demás. Y luego, perdón, faltó la resolución.
está la resolución individual, en donde cada uno haría una presentación final, que se me venían dos grandes imágenes. Por un lado, una enchinchada se me venía, y por otro lado, pensando en términos de artes visuales, en una instalación, ¿no? En donde en esa instalación puedan convivir estas imágenes y estas materialidades en un mismo espacio. Y en el caso en que la resolución sea grupal, a mí soy más afecto a las resoluciones grupales, en el sentido en que los procesos del diseño gráfico y del diseño de indumentaria están muy atravesados por lo colectivo. Entonces me parecía que la posibilidad de que sea de manera grupal, en un grupo que no supere las 4 personas, puede habilitar a un debate interno ya desde el comienzo en la selección de imágenes. Es decir, qué imágenes vamos a seleccionar y qué imágenes vamos a hacer que dialoguen entre sí, ¿no? Esas dos cuestiones me pareció interesante. Incluso después el debate que se puede dar en cuanto a los tamaños, a las materialidades. También hay una faceta que claramente tiene que ver, que es con la selección de todos esos resultados, de cuáles nos interesan más, cuáles menos. Digo, hay algo del debate que se puede dar claramente a nivel macro, es decir, si pensamos en la clase en sí, y en cada uno de los individuos, o a nivel micro, en lo grupal, que me parece también sumamente interesante. Bueno, gracias, Francisco. Te voy a preguntar, cuando vos propones seleccionar estas imágenes, obviamente desde, bueno, el backup que cada uno tiene registrado, ¿no?, en su teléfono, ¿no? Como es su primer material que vos dijiste de archivo, ¿no? Ir a buscar ahí qué imágenes hay y propones hacer un análisis semiótico y simbólico. ¿Cómo te imaginás esto trabajándolo con ingresantes? Porque consideramos que la mayoría no tiene un gran bagaje en este tipo de práctica, vamos a decirlo así, y teniendo en cuenta cuáles son los contenidos mínimos que había que desarrollar, digamos, cómo haces ese nexo o cómo llevarías vos adelante una propuesta para poder lograr ese análisis. Bueno, en realidad este análisis simbiótico, simbólico y semiótico, no lo pienso a una escala macro, sino simplemente se me vino mucho a mí el análisis de Barthes de la imagen de los fideos de Panzoni, ¿era? Si mal no recuerdo. A mí me parecía, esa imagen para mí fue bisagra, el análisis que hicimos en comunicación, y me parecía, bueno, una buena imagen publicitaria como para introducir, tal vez desde una mínima presentación, ¿no? No pensaba un gran análisis, sino una introducción de cómo pensó Barthes esa imagen y cómo la analizó principalmente. Pero digo, color, ciertos elementos mínimos, como para que empiecen de alguna manera también a germinar esa posibilidad de ver. Bien, gracias. No sé si María Elena o Walter quieren preguntar algo. Sí, ¿qué tal? Buen día. Yo te quería hacer una pregunta de algo que me quedó resonando. En algún momento vos decías que la materialidad que tiene que ver, digamos, con, bueno, el elemento tangible, ¿no? La textura, lo táctil, se homologa o estaría, digamos, en paridad con la tecnología. Si podías ampliar esto porque es importante, ¿no? No es un detalle menor teniendo en cuenta que son materias especialmente indumentaria donde lo material, ¿no? y tangible y táctil es fundamental a la hora de pensar un diseño. Bueno, un poco si podías ampliar esto. Bien, muchísimas gracias por la consulta. Bueno, principalmente a mí me viene pareciendo muy fascinante este momento en el que estamos viviendo, en el cual lo digital está avanzando en unos términos increíbles, ¿no? Estamos teniendo esta reunión en estos términos, y en cuanto al diseño, yo vengo siguiendo muy fascinado todo este fenómeno de la indumentaria, que ya viene a ser 3D y viene a ser digital, y no existe, ¿no? No existe. Hay indumentaria
ya hoy por hoy que no existe, que vos te la comprás y nada más es para una imagen, incluso para un posteo, y que se plantea como una de las líneas posibles para un futuro. Ya no sé qué es lo cercano y qué es lo lejano, ¿no? Entonces, desde ese lugar me parece que cada vez hay mayor presencia de lo digital y muchas veces uno termina diseñando ciertas piezas, y acá sí me voy más a lo gráfico, pero después vuelvo a la indumentaria, en donde por la rapidez en la que estamos, ni siquiera hacemos muchas veces pruebas gráficas, nunca hacemos pruebas físicas. Hacemos una pieza gráfica y ya la mandamos al terreno de lo digital. Y a mí ahí me parece algo fascinante porque durante mucho tiempo hacer la prueba en papel y ver cómo funcionaba el color tenía sentido, y hoy en muchos términos digitales no tiene sentido hacer la prueba color en términos físicos, ¿no? Como que ya la pantalla te da una imagen. Y en términos de indumentaria también me parece interesante pensar lo digital y pensar cómo podría ser un diseño sin llevarlo al plano de lo real, porque también para mí de alguna manera está planteado lo sustentable ahí. Para mí, cuando podemos hacer pruebas y podemos pensar imágenes y podemos pensar diseños que no se van al terreno de lo real, incluso, insisto, no sé en qué punto está lo real, me parece también una cuestión de no gastar recursos en términos de papel o en términos textiles, lo que fuese, ¿no? Principalmente eso. Gracias. Te consulto, ¿y cómo verías entonces el desafío del atributo de lo material, de la materia, en este desarrollo? Si estamos cada vez más cerca de este pensar, diseñar y salir a la pieza acabada. Que a lo mejor en gráfica podría ser, pero en indumentaria puede tener como una dificultad extra, o sea, hay como un interpelar con la materia que no deviene tan rápidamente en el objeto final. Entonces, ¿cómo ves este dilema? ¿Cómo resolvería este dilema? En un práctico me refiero, ¿no? A ver, vamos a ser concretos. Seguimos en el momento de lo físico total, ¿no? O sea, en eso me parece desafiante pensarlo. O sea, también no tenemos todavía lo técnico tan desarrollado, por eso lo pienso en términos teóricos y pienso que podemos hacer ciertas pruebas en términos digitales, pero sabemos bien que no tenemos todavía los medios tan desarrollados. Me parece a nivel del pensamiento que lo pienso. En lo concreto, el trabajo, como les decía, tiene mucho del físico, tiene mucho de la impresión, tiene mucha cuestión del tocar, de los papeles. Yo vengo de las bellas artes también, entonces para mí el papel es clave, lo táctil es clave. Y en el diseño de indumentaria sabemos que vamos a seguir con las telas, vamos a seguir con lo táctil, sí, sí. Eso sí, sin duda. Bien, y una última pregunta sería, ante una masividad, ¿cómo ves el rol del jefe de trabajo práctico interactuando en el resto de los docentes? ¿Cómo ves ese desafío? ¿Cómo se te ocurre, digamos, establecer esa relación del jefe de trabajo práctico en el ámbito de un taller? Más allá de llevar adelante el ejercicio, ¿no? Bueno, ya he formado parte de cátedras, tal vez desde el lugar de ayudante, y bueno, y la verdad que siempre tuve la suerte de cátedras muy abiertas y en las cuales podíamos trabajar de una manera increíble, ¿no? De una manera en donde el diálogo es la clave, el respeto es la clave, la búsqueda de consensos es la clave, principalmente desde ese lugar, ¿no? Bueno, por mí está bien. Gracias. Sí, gracias, Francisco. De mi parte también. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Me desconecto entonces? Sí, Francisco. Gracias. Hasta luego. Exacto.